Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Agradeciendo a Dios por un día más que nos permite poder compartir su palabra. Queremos al mismo tiempo ser solidarios con nuestros estimados hermanos que están pasando por una situación de prueba y de crisis. Nuestro hermano Balbino con su hija Alejandra, por lo cual también elevamos plegarias para que el Señor la pueda sanar completamente. Por Astrid también, que está pasando por una situación similar, y confiando en el Señor que pronto estará también recuperada. Por nuestra hermana Amelia y su hija Michi, que están pasando también por una situación difícil de enfermedad, y seguramente alguna otra persona dentro de nuestra comunidad que está pasando por alguna situación. Queremos ser solidarios de manera moral, pero también de manera espiritual, a través de nuestras oraciones por cada uno de ustedes. En esta tarde, siguiendo siempre sobre el remanente, o lo que queda, lo que Dios buscará después de que todo esto pase, no sin antes hacer un análisis y una reflexión de qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que nos sucedió. Yo quisiera entonces plantear como tema la cuarta disfunción, la cuarta cosa que no está bien en nuestras iglesias y en nuestras comunidades de fe. Sanidad para una iglesia enferma. Definitivamente que esta crisis que en el momento estamos viviendo nos tomó por sorpresa, y nos tomó no solamente por sorpresa, sino que también nos tomó enfermos. Enfermos no solamente de manera física, sino también espiritualmente. No estábamos preparados para ningún acontecimiento de estos. Quisiera que por favor entonces me acompañe al libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 14. Jeremías capítulo 6, verso 14, dice la santa palabra del Señor: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Voy a repetir nuevamente: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Muy simple. El Señor había advertido al pueblo de Israel desde los profetas que antecedieron a Jeremías, desde prácticamente el tiempo de Moisés, que si ellos no renunciaban al pecado, simple y sencillamente vendría una nación extranjera y acabaría con aquello que era la tierra de la promesa, la tierra de Israel. Y el pueblo de Israel no quiso hacer caso. El pueblo de Israel prefirió escuchar mentiras. El pueblo de Israel prefirió escuchar profetas, sacerdotes que decían, que hablaban, que predicaban paz, 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 cuando no se dieron cuenta que de repente la destrucción repentina vino sobre ellos. Y es ahí cuando el imperio babilónico vino sobre la nación de Israel, sobre todo ese territorio, lo conquistó, y culmina toda esta situación. Se tradujo todo este asunto con la destrucción del templo de Jerusalén, donde los judíos habían puesto su esperanza. El pueblo de Israel se sentía sano. El pueblo de Israel pensaba que ellos estaban bien en todo, porque tenían sus elementos litúrgicos, porque tenían sus cultos, porque presentaban sacrificios, e iban donde los profetas falsos, y los profetas decían paz, 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 cuando el Señor había advertido que si no había un arrepentimiento verdadero, vendría sobre ellos destrucción. Y fue lo que predicó el profeta Jeremías, y llevó reprimenda acerca de eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado en nuestro tiempo algo parecido y decimos lo mejor está por venir? ¿Cuántas veces antes de que pasara esta crisis, de repente se paraban hombres, mujeres, esos autodenominados apóstoles y profetas, y decían de parte de Dios lo mejor está por venir? Y no era así. Ha venido el juicio del Señor para todas estas naciones y también para la iglesia. Y es donde ahí nosotros tenemos que hacer seguramente algún tipo de reflexión. Hoy que está en este tiempo, en esta tarde lluviosa, yo creo que es tiempo de que nosotros nos detengamos un poco y pensemos que seguramente, al igual que este virus, cuando viene y ataca a una persona enferma, la pone prácticamente como un enfermo de gravedad, pareciera ser que eso está sucediendo en la iglesia. ¿Será que hay iglesias que ya están prácticamente en sala de cuidados intensivos? Espero que no sea nuestro caso, porque nos ha tomado como una iglesia enferma. Hoy nos encontramos entonces como un pueblo con las heridas abiertas. Este texto dice el 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dice la Nueva Versión Internacional, solo por encima, pero por dentro muchas veces estamos destrozados, estamos heridos y estamos enfermos. Como un pueblo con heridas abiertas por todo lo que ha pasado y estamos pasando. Heridas abiertas porque nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la crisis y una vida llena de traumas emocionales, y no hemos tratado como iglesias las heridas de gravedad del pueblo, tapando ese dolor con grandes templos.
tapando ese dolor con los números, tapando ese dolor con medios de comunicación, tapando ese dolor con asociaciones con el poder, y decimos todo va bien, la iglesia está bien. Sin embargo, lo único que seguramente como iglesia hemos estado haciendo es ver con liviandad la herida que seguramente nuestra nación tiene. Honduras es un país herido, herido por los falsos profetas, herido por ese falso apostolado, herido por la corrupción de los políticos, pero sobre todo herido porque ha escaseado palabra de Dios en nuestros contextos, herido por la falta de arrepentimiento, definitivamente que sí. Esa es la tragedia de nuestro mundo el día de hoy. Esa es una de las grandes disfunciones de esta generación. El pensar que todo está bien cuando seguramente internamente la situación con nosotros está terriblemente mal. El pueblo de Dios está herido y está enfermo. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué pasó con nuestro medio? ¿Cómo se enfermó tanto? ¿Cómo no nos dimos cuenta que el juicio de Dios venía y no lo esperábamos? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo quisiera en esta primera parte de este sermón compartirles a cada uno de ustedes, no sin antes orar y rogarle al Señor que tenga misericordia de esta nación y que sane nuestras heridas. Y decimos en este tiempo: Padre Celestial y eterno Dios de la gloria, en este momento le pedimos, buen Señor, que usted, a través de su Espíritu Santo, Padre Celestial, comience a tocar nuestras vidas y comience a sanar. Pero antes que nada, comience a confrontar nuestra maldad y nuestro pecado, sabiendo que estamos enfermos, sabiendo que somos una nación, una iglesia enferma, con grandes y profundas heridas. Hoy le pedimos perdón, Señor, porque al igual que en el tiempo de Jeremías, Padre bendito, los sacerdotes solo predicaban liviandad y lo que el pueblo quería escuchar, pero no querían escuchar la voz de Dios que les confrontaba del abandono del pecado. Hoy, Padre bendito, que muchas veces era lo que escuchábamos a través de los púlpitos, sino, Señor, solo sembrar y cosechar, sembrar y pactar. Y con liviandad, Señor, curábamos las heridas de esta nación cuando realmente lo que necesitábamos, no solamente esta nación, sino también nuestra iglesia, nuestras iglesias, ser confrontados con nuestro pecado. Hoy le pedimos perdón y rogamos, oh Dios, que podamos entrar y pasar por un proceso de sanidad profundo, Señor, y que no tratemos esto con liviandad como lo hicieron los antiguos. Ayúdenos, Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que sea su sangre preciosa, que derramada una vez y para siempre sobre cada uno de nosotros, pueda curarnos, pueda salvarnos y pueda restaurarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué pasó en medio de nosotros? ¿Que estábamos enfermos o no nos dimos cuenta? Solamente si nos dimos cuenta, solo nos tratamos con analgésicos sin ver qué estaba pasando profundamente en medio de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no nos dimos cuenta que el juicio de Dios venía sobre esta nación, que el juicio de Dios venía sobre el mundo entero, pero que el juicio de Dios venía sobre la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó y no lo esperábamos? Yo quisiera hacerle un par de planteamientos para que podamos reflexionar terminado esto. Y para que cuando esto pase, pues comencemos a pensar en cada uno de nosotros. Si realmente estamos enfermos por el pecado, estamos enfermos por la práctica de la maldad, estamos enfermos porque no hemos hecho las cosas bien. Número uno, la cruz ha dejado ser el centro de atención de nuestras vidas. Miren qué terrible. Hoy predicamos, como decíamos en la oración que recién pasó, pactar. Hoy predicamos seguramente sembrar. Hoy predicamos solo bien. Hoy predicamos solo bienestar. Y sin embargo se nos ha olvidado que el centro de toda nuestra predicación tiene que ser Jesucristo. Ese Jesús que fue clavado en una cruz por usted y por mí. Ese Jesús que fue capaz de morir por nuestros pecados. Ese Jesús que si nosotros hoy nos arrepentimos de manera genuina, Él va a sanar nuestras heridas, no solamente físicas, sino también sobre todo nuestras heridas físicas, espirituales y emocionales. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 1 es bastante descriptivo con lo que estaba seguramente sucediendo en aquel momento y que también está sucediendo con nosotros hoy, y es importante que nos pongamos a pensar y que comencemos a tomar decisiones de cambios verdaderos, de cambios sustantivos en nuestra vida.
Leemos primero el verso 12. En el verso 12 del capítulo 1, el apóstol Pablo a los Corintios dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había dejado ser Cristo el centro de esta iglesia y pensaban de que ellos pertenecían seguramente a algunos de los líderes espirituales que les había llevado la palabra. Y el verso 18 de ese mismo capítulo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Habían cambiado la cruz de Jesucristo por simple y sencillamente riñas intestinas. Ahí yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de este. Sin embargo, cuando nosotros realmente, nuestro centro es Jesús, el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros, seguramente nuestras heridas comenzarán a ser sanadas. El evangelio de Jesucristo a través de su cruz debe ser el mensaje central de la iglesia. No el pactar, no el sembrar solamente como muchas veces solemos hacerlo, porque destruye. El mensaje de Jesucristo, ¿sabe qué hace? Destruye la arrogancia, nos libera de la esclavitud, nos sana, derrama bendición y nos reconcilia como personas. Pero hoy no somos cristocéntricos, hoy somos templocéntricos. Ponemos nuestra fe en nuestros templos. Hoy somos nosotros los que ponemos en el centro nuestros líderes espirituales, y es por eso porque seguramente muchas veces divagamos tanto espiritualmente. Ellos son el centro de nuestra fe, nuestra esperanza, y es por eso que produce un padecimiento mucho más profundo en nuestras enfermedades espirituales. Debemos visitar esa cruz de Jesús para poder ser enfrentados en nuestros rechazos, en nuestras heridas del pasado y en nuestras heridas del presente. La falta de perdón, ataduras espirituales y mentales, esclavitud sexual, moral, etc. Porque una persona herida tiene como centro su amargura, su frustración, su depresión, y todos esos males son característicos de esa sociedad consumista y hedonista en el cual nosotros estamos viviendo. Y no solamente ya no tenemos la cruz de Jesús, a ese Jesucristo mismo, como centro de nuestras comunidades de fe. No lo hemos hecho así, sino que consideramos la cruz como un exceso de equipaje. Ya no predicamos que seguir a Jesús es difícil. Ya no predicamos que ser creyente realmente es tomar esa cruz y seguir adelante. Muchas veces esa cruz pesa y muchas veces la cruz causa dolor. Ya no, porque todo eso lo consideramos para nosotros una carga, cuando Jesús de manera muy propia dice que quien quiere seguir en pos de Él, que dice: tome su cruz y sígame. Eso dice la palabra del Señor. Pero ya no hablamos de eso, sino que lo vemos como un exceso de equipaje, un resabio del siglo pasado. Es que la famosa llamada generación iPhone no se puede relacionar. Ocultamos la cruz, la disimulamos y la pasamos por alto. Motivamos, entretenemos e impresionamos, mientras que la gente que está alrededor nuestra está enferma, está herida, está sangrando, está padeciendo dolor. Pero al igual que aquellos sacerdotes en el tiempo de Jeremías, solo por encimita curamos la herida, cuando seguramente requiere una intervención mucho más profunda. Solo por encima, lo único que sabemos decir es: pacte, siembre. Usted es un rey, usted es una reina, usted es un príncipe, usted es una princesa, usted es un hijo de Dios. Y con eso a la gente solamente por fuera alivianamos un poco su herida. El Señor Jesucristo ya no es el centro de nuestras vidas, ya no es el centro de nuestra comunidad de fe. Y es por eso que aparece esta crisis, esta pandemia, y absolutamente a todos nos encuentra y nos agarra desprevenidos. No lo esperábamos porque estábamos enfermos. Cristianos saludables, cristianos fuertes, sabían que esto estaba por venir y no les ha sorprendido. Hay muchos cristianos de nuestra generación que antes de que todo esto aconteciera ya estaban orando, ya estaban proclamando a Jesucristo, ya estaban predicando arrepentimiento. Pero nosotros muchas veces lo que hemos estado haciendo es entreteniéndonos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando entretenemos a las personas, la gente llega, las iglesias se llenan, se sientan entretenidas, pero siguen con heridas profundas en sus corazones y en sus almas. Por sus heridas del pasado y del presente. Están muriendo sin Cristo y sin su salvación y su restauración. Eso es lo que sucede cuando nos olvidamos de la cruz y soslayamos su mensaje poderoso. Negamos su poder para transformar la vida de quienes más lo necesitan. Hermanos, es tiempo de reflexionar y arrepentirnos.
porque muchas veces solo lo hacemos a medias. Sabemos que tenemos una vida de pecado y ese pecado que tenemos solo lo vamos dejando por poquitos. Y somos como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Sin embargo, muchas veces debemos entender que como creyentes tenemos que ser radicales. Ser radicales y pedirle al Señor que que sane nuestro corazón, que sane nuestra tierra, que sane nuestra vida, que sane nuestras heridas. Eso que nos ha tenido enfermos. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que asisten a la iglesia y nos damos cuenta que están enfermos, que tienen una terrible amargura, que sus heridas sangran por ese pasado que todavía no les permite estar en paz. Sin embargo, el Señor ha venido a darnos no solamente paz, sino a poder restaurar esa salud física y emocional que muchas veces nos hace falta. Y por último, número 3, ¿qué necesitamos? La sanación del pueblo de Dios fue gracias a la cruz. La palabra del Señor nos relata un evento interesante en el libro de Números, capítulo 21. El pueblo de Israel comenzó a renegar del Señor, comenzó a renegar de Dios, porque seguramente Moisés no les hablaba como muchos de los profetas de nuestro tiempo. Y cuando hablo de profetas me refiero no solamente a aquellos que predicen, sino que me refiero a todos los que a través de un púlpito o atrás de un púlpito nosotros predicamos. Moisés no era del tipo de personas que los tenía entretenidos. Moisés era alguien que hablaba la verdad. Y estos comenzaron a renegar del Señor y de repente en el desierto comenzaron a salir unas serpientes y esas serpientes comenzaron a picar al pueblo. Y algunos estaban muriendo a través del veneno de aquellas serpientes venenosas que las picaban. Cuando claman a Dios, entonces Dios le dice y le presenta algo que es el tipo de Jesús. Números capítulo 21, verso 8. Números capítulo 21, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia es un tipo de Jesús. El pueblo de Israel renegaba, el pueblo de Israel pretendió vivir como ellos querían. El pueblo de Israel pretendía que eran ellos los que le iban a poner las reglas a Dios. Sin embargo, el Señor les manda esto. Y cuando las serpientes venenosas venían, muchos murieron. Pero Dios les dio una solución para que no mueran más. Cuando Moisés clama: hazte una serpiente de bronce y que la pusiera en un árbol. Y cuando alguien era picado por la serpiente, la gente iba y miraba aquel símbolo. Y ese símbolo hacía que la gente no muriera. Jesucristo más adelante en el Evangelio según San Juan dijo que eso que apareció en el desierto era prácticamente la simbología de lo que Él hace hoy. Cuando nosotros estamos enfermos, contaminados, envenenados, heridos, necesitamos ver esa cruz de Cristo para poder ser sanados. Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Es interesante lo que la santa palabra del Señor nos establece al respecto. Decíamos Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Palabra del Señor Jesucristo le dice entonces a aquellos que escuchaban este mensaje: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo que estábamos hablando del libro de Números, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos entonces cuando estamos heridos? ¿Qué es lo que necesitamos cuando nuestro corazón está envenenado, enfermo por el pecado, por la falta de perdón, por la falta de arrepentimiento, por ser víctima del engaño? Porque si hay algo que para mí es realmente trágico, es seguir escuchando hombres que se sientan atrás de un púlpito, que se paran atrás de un púlpito y enseñan falsedad y enseñan mentira, aunque tengan congregaciones numerosas de miles, aunque tengan recursos materiales hasta más no poder, pero si no predican palabra de Dios con la humildad y sencillez que se requiere, realmente es una tragedia. Ciegos que están guiando ciegos. Pero el Señor dice que qué es lo que necesitamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree
o crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas para que todo aquel que esté enfermo, para que todo aquel que esté envenenado, no se pierda, sino que pueda ser sanado y tener vida eterna en Jesucristo. El pueblo de Israel se impacientó y comenzaron a hablar en contra de Dios. Lo que leíamos en número 28:1. Y sufrieron la plaga de las serpientes venenosas. Solo la revelación de la cruz en el desierto neutralizó el veneno. De la misma manera, el veneno de nuestro pasado puede ser retirado sobrenaturalmente cuando volvemos la mirada hacia el resucitado que fue clavado en la cruz del Calvario para traernos sanidad y vida eterna. Estoy seguro que hay personas que me están escuchando que todavía siguen atados a un pasado, atados a una vida de pecado, atados a pensamientos de cosas que no hicieron bien y están enfermos. Hoy Dios quiere traer sanidad a un pueblo enfermo, a un pueblo herido, a un pueblo engañado, a un pueblo que ha sido mentido y engañado terriblemente por muchas cosas que no han sido ciertas. Estamos concluyendo porque este tiempo aquí pues no puede ser demasiado extenso, pero yo le invito, estimado hermano y hermana, a que pueda reflexionar en las heridas que usted tiene, mentales, espirituales, que hoy todavía siguen sangrando, en ese veneno que sigue corriendo y que sigue causando dolor y que un día de tantos le puede matar su alma si usted no tiene un verdadero acercamiento y arrepentimiento a Jesucristo. En conclusión, ¿qué pasa en el corazón del creyente cuando recibe esa revelación de la cruz, de ese resucitado? Deja de ser asistente y miembro y se convierte en un multiplicador, como hablamos la semana pasada. Así como se salvó el pueblo de Israel en el desierto, de la misma manera la cruz nos puede salvar hoy la vida. Al estudiar las heridas de Cristo, los creyentes pueden recibir por fe liberación en todas las áreas de su vida y pasan de un corazón enfermo a un corazón libre, sano y restaurado, que hoy es lo que necesita nuestra iglesia y nuestro país. Yo lo voy a invitar que donde se encuentre, yo voy a elevar una oración al Señor para que Jesucristo pueda restaurar nuestras vidas, para que Jesucristo pueda levantarnos y para que realmente podamos decir con certeza y con confianza: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le invito a que ahí donde está incline su rostro y elevamos una oración y decimos: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, primero que nada oramos por perdón y rogamos en este tiempo que pueda sanar primero que nada nuestras heridas espirituales, nuestras heridas emocionales, Señor, nuestras heridas y enfermedades mentales, Padre Celestial. Oro por estas personas que en este momento están enfermas, por Mitzi, Padre bendito. Oro por Astrid, Padre Celestial, por Alejandra, por cada persona que está pasando por un proceso de dificultad. Oro para que usted, Señor, pueda sanar esa enfermedad del cuerpo, pero también oro para que cada uno de nosotros podamos ser sanos, Padre bendito, de esas heridas, podamos ser sanos de ese veneno que nos ha inoculado el enemigo y que nosotros también hemos tomado la decisión de poder amargarnos, Señor. Nos hemos acostumbrado a estar enfermos, nos hemos acostumbrado a escuchar mentiras, nos hemos acostumbrado a vivir una mentira, Señor, pero hoy queremos pedirle primero perdón, pero también restauración. Así como lo dijo usted, que como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así usted sería levantado para que todo aquel que viera, Señor, no se perdiera, mas tuviera vida eterna y sería sanado. Y es por eso que estamos orando en este tiempo, por sanidad espiritual, por sanidad del alma, por sanidad mental, Señor. Que esa herida no la tratemos con liviandad, sino que a profundidad, Padre bueno. Y que sea usted nuestro médico, quien nos cuide, quien nos cure, quien nos restaure y quien nos salve. En el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, nos ponemos en sus manos, entendiendo que estamos pasando por una crisis terrible. Oro por cada persona, por cada adulto mayor, por cada joven, por cada adulto, por cada niño, Señor, para si esta enfermedad llega a tocar las puertas de nosotros mismos, Señor, podamos resistir teniendo la plena confianza en usted, que podemos ser levantados y restaurados. Pero sobre todas las cosas, oro porque cada miembro de comunidad cristiana de santidad pueda ser sanado espiritual,
mental, moralmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas las cosas, confiando, Señor, en que usted nos irá ayudando y saliendo adelante de esta situación que estamos pasando. En Cristo Jesús, amén y amén. Estimado hermano y hermana, siempre es un gozo el poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo de oración al Señor. Pero recuerde, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de permitirle al Señor que cambie las cosas. Ya basta de simple y sencillamente tener una religiosidad hueca y vacía. Ya basta de ser cristianos de redes sociales. Ya basta de ser cristianos de solamente los sábados, cuando vamos ahí a la congregación y pareciera ser que nada pasa. No, tenemos que pedirle al Señor que realmente pueda transformar nuestras vidas en este tiempo, pueda sanar nuestra iglesia y pueda sanar nuestra tierra. Ya prácticamente en este tiempo de finalización, como lo pedimos y lo decimos cada sábado que nos encontramos, estamos y es parte también de nuestra adoración, lo que nosotros le damos al Señor, porque es lo que le corresponde, según lo que nos dice la santa palabra del Señor, como estamos acostumbrados a leer cada sábado, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo invita a la iglesia de Corinto a que puedan dar de manera con libertad. Dice el Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que depositamos siempre en nuestro sobre, también están las cuentas. Usted puede llamar a la hermana Amelia, ella tiene todas las cuentas, ¿verdad? Donde usted puede hacer sus depósitos y así también adoramos al Señor. O si no, puede ir apartando también su ofrenda a Dios, al Señor, al Padre, porque ha sido bueno con nosotros y en medio de todo también nos ha guardado. Seguimos confiando en el Señor, mis estimados hermanos, en que aquellos que tienen un pariente enfermo o usted mismo está enfermo, pues tengamos la confianza en Dios que vamos a ser sanos y vamos a ser restaurados para la gloria y honra de nuestro Padre. Seguimos orando cada día, ¿verdad? A las 6 de la tarde para que Dios pueda traer restauración y sanidad a nosotros, a la vida de nuestras familias y podamos seguir confiando en que este tiempo va a pasar y que pronto podamos estar juntos y reunidos para que en comunidad podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y para poder finalizar, la bendición sacerdotal en la cual nosotros somos partícipes como ese Israel espiritual de Dios. Dice la santa palabra del Señor que Jehová habló a Moisés y le dijo, hablaron ya sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y pondrás tu nombre sobre esta tu iglesia, sobre este país, Señor. Y has de sanarnos y has de bendecirnos si nuestro centro es la cruz de Cristo. Es Jesucristo mismo y su sacrificio dado una vez y para siempre por nosotros. En el nombre de Jesús hemos de ser sanados. Amén y amén. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, hermano, gracias a Dios por su vida. Un abrazo a la distancia, seguimos en oración y seguimos confiando que este tiempo va a pasar. Pero igual tenemos que estarnos preparando porque el Señor viene pronto. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo para usted y su familia ahí donde se encuentra. Dios le bendiga.